Semmelweis y Lister, ¿sí? Vamos a ver la introducción, la justificación de por qué esto es importante, los objetivos que debemos de alcanzar, el desarrollo de la técnica aséptica y antiséptica y conclusiones. ¿La que sigue? Dice, asepsia y antisepsia es la conservación de la esterilidad en todo momento, es lo que buscamos, del material de curación, de los bienes de consumo y también de todos los dispositivos médicos que vamos a utilizar. Muchos de estos dispositivos no se pueden esterilizar, como puede ser un ultrasonido, pues no lo vas a esterilizar entre cada paciente, pero por ejemplo, si vas a utilizar un transductor endovaginal, ¿qué es lo que hacemos? Pues para no estar introduciendo el mismo transductor en cada paciente, Yulisa. Si tuviéramos que hacer ultrasonidos endovaginales y tengo 10 pacientes, no puedo estarlo introduciendo entre una y otra así nada más. ¿Qué utilizamos para que no contaminemos a una paciente al introducirlo de una a otra? Bueno, pues sería, bueno, podría ser varios métodos, ¿no? Podríamos ocupar lo que es el condón o también se podría ocupar lo que es, pues la esterilización. Pero acuérdense que esos materiales, esos insumos, si tú metes, es fibra óptica, si metes el transductor a esterilizar, lo descompones. Y cada transductor vale 150,000 pesos, ¿sí? Entonces no puedes utilizar 150,000 pesos en cada paciente. La primera opción que dijo es la más viable. Vamos a poner un condón para cada paciente, terminamos el estudio y lo tiramos, lo desechamos, hacemos una higiene normal del transductor, que puede ser con solución alcoholada, ¿sí? Con un paño o con un paño húmedo y se acabó. Dejamos que se seque y ponemos otro condón y hacemos otro estudio, ¿sí? Eso es lo que habitual hacemos porque hay muchos de estos materiales que no los puedes meter a esterilizar, ¿sí? Entonces, así la aplicación de un antiséptico en piel y o mucosas para disminuir la concentración bacteriana, que es lo que hacemos en cada paciente que vamos a meter a cirugía. Por ejemplo, si vamos a operar el abdomen, una rodilla, ¿sí? No es solo llegar y basta con que ya se haya bañado. Hay microorganismos que son de la flora natural que tenemos, ¿sí? Que pueden generar infecciones, sobre todo si nuestro paciente está inmunocomprometido, ¿sí? Entonces, la asepsia y antisepsia pues va a depender del área que vamos a tratar y también ese tipo de antiséptico va a depender de qué región anatómica estamos hablando. No le vamos a poner alcohol a los ojos para hacerle una asepsia, pues porque vamos a lesionarle, ¿sí? La retina. No vamos a echar alcohol al cerebro, ¿verdad? Para lavar. O como decía Trump, la que sigue, ¿qué les dijo Trump con el COVID? Pues si nos lavamos las manos con solución alcoholada y el COVID está en la garganta, en los pulmones, pues entonces que se tomen la solución alcoholada. Y pues por eso muchos pacientes llegaron a los hospitales porque estaban intoxicados. ¿Sí? Entonces, el estudiante de medicina, ustedes que ya están fuera, ya están trabajando, deben ser conscientes de la importancia de la conservación de la esterilidad del material de curación y los bienes de consumo en todo momento, ¿sí? A través de hacer y generar adecuadas técnicas, así como la correcta preparación de las pieles y mucosas para que estos sean aptos de llevar a cabo una intervención quirúrgica. O están en su consultorio, puede ser que tengan que hacer alguna sutura porque se abrieron la ceja con una caída, un niño, aunque estén en consultorio, se tiene que hacer una adecuada asepsia y antisepsia para llevar a cabo algún procedimiento. Entonces, el llevar a cabo todas estas técnicas es imprescindible para el control de las infecciones asociadas a la atención en la salud, ¿sí? Y entonces debemos de implementarlo en los diferentes escenarios, ya estemos en la consulta, en el quirófano, en donde quiera que estemos. ¿La que sigue? Entonces, al concluir, ustedes deben identificar la importancia de ofrecer una atención médica limpia y segura y realizar adecuadamente la técnica de asepsia y antisepsia. Entonces, aquí no es como a los niños de la regla de los 5 segundos, se les cae la galleta y tienes 5 segundos para levantarla y te la comes, no. O sea, aquí, si tú te estás dando cuenta que te contaminaste o que no hiciste una adecuada asepsia y antisepsia,
hay que regresarse y hay que hacer las cosas bien, porque si no estamos poniendo en peligro la vida de nuestra paciente. Se puede infectar, puede generar un efecto colateral peor por el que llegó con ustedes y puede llevar hasta la muerte. ¿Sí? ¿La que sigue? Entonces, asepsia y antisepsia, ¿qué son? Son todas las maniobras y procedimientos acompañados de medios físicos o químicos que van a buscar que se disminuya total o parcialmente el número de microorganismos, ¿sí? Ya sea del personal de salud, de las áreas donde estamos trabajando, del instrumental que estamos ocupando, de los equipos médicos y del paciente también. Entonces, todas son las técnicas de asepsia y antisepsia que podemos utilizar para llevar a cabo nuestro trabajo. ¿La que sigue? Hola. Entonces, ¿qué va a hacer la asepsia, chicos? Asepsia son todas las técnicas y procedimientos, ¿sí?, que se utilizan para llevar a cabo o para obtener ambientes, superficies, dispositivos, instrumentales y materiales estériles en determinadas zonas, que puede ser desde alguna área, por ejemplo, odontología, la mesa donde están trabajando, el quirófano, todas las áreas que necesitemos que estén libres o disminuidas en microorganismos o que estén estériles. Esa es la asepsia. La antisepsia, la que sigue. Este es el conjunto de procedimientos orientados a prevenir las enfermedades infecciosas, destruyendo los microorganismos patógenos que las producen mediante la aplicación de sustancias químicas sobre la piel o las mucosas. Entonces, la asepsia va a ser todo aquello que hagamos en materiales, ¿sí?, o bienes de consumo para disminuir al máximo o esterilizar las áreas. Estamos hablando de inanimados, ¿sí? Materiales o bienes de consumo o equipos como puede ser un ultrasonido, una laparoscopía, todo eso. Y la antisepsia, si se fijan, aquí no habla de esterilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de pacientes. No puedo meter un paciente a vapor o a gas para que se esterilice, ¿verdad? Pues lo mato. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí son todos los procedimientos para disminuir al máximo, ¿sí?, los microorganismos de la flora normal o que están de más en esa área, ¿sí?, que están generando alguna patología. Y aquí, pues, el antiséptico más común que vamos a utilizar, sobre todo en quirófano, Samantha Vázquez, ¿cuál va a ser? ¿Martín? Yodopovidona, doctora. Exactamente, ¿sí? Entonces, el que más utilizamos es la iodopovidona. Aquí hay que tener cuidado con los pacientes que son alérgicos, ¿sí? O que tienen alguna alteración, alguna enfermedad. ¿Como cuál? Tendríamos que tener cuidado, Cristian Centeno, en el uso de la iodopovidona. ¿En qué pacientes tendremos que tener cuidado? En los que son alérgicos y en quiénes más. Osiris Ramírez, ¿en quién más? Podría ser en los que tienen hipotiroidismo y hipertiroidismo, Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Todos aquellos pacientes que tienen hipotiroidismo y que están descontrolados, mucho cuidado con los pacientes que le utilizan iodopovidona porque pueden generar una alteración mayor. Y también hay pacientes que son alérgicos, ¿sí? Y puede llegar a generar hasta quemaduras de segundo y tercer grado. Entonces, mucho cuidado con ese, porque si son alérgicos, pues tenemos otras opciones. ¿Qué otras opciones podríamos utilizar como antiséptico en piel, Osiris? Alejandra Ponce, ¿qué otras cosas? A ver, Perla. En la clorexidina. Sí, en algunas partes puede utilizar clorexidina. ¿Qué otro? También podemos usar el alcohol, doctora, dependiendo para qué.
Y el Depende de tu zona. peróxido, ajá, y el peróxido de hidrógeno es otro. ¿Sí? También pueden utilizar, literal, el jabón quirúrgico. ¿Sí? Tienen jabón quirúrgico a la mano, ahí en quirúrgico, en quirófano también lo pueden utilizar. ¿Ok? Y pues si se fijan, ahorita ya es más común, tienen estos dispositivos que se ve en la imagen, que es como si se estuvieran aplicando pintura a los zapatos, pero pues aquí es para la antisepsia en los pacientes. Eso lo usamos en los pacientes. Les decimos, obvio, que se bañen, limpiamos el área si se abrieron la cabeza, depende del área a tratar, ¿sí? Y de qué se trata. Si solo voy a poner unas cuantas suturas, pues eso puede ser en un consultorio y con que se lave o ustedes instilen solución fisiológica es más que suficiente. ¿Sí? Pero en el caso de quirófano, pues aquí sí tenemos que utilizar sustancias que nos permitan disminuir al máximo estos microorganismos. Pero eso en el paciente. Y en el personal quirúrgico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí está la imagen. ¿Qué hacemos? El Lavado lavado de de manos. manos. Exacto, lavado de manos quirúrgico, ¿sí? ¿Qué tipos de lavado quirúrgico va a existir, Alejandra Ramírez? Los más comunes, ¿cómo lo hacen? El lavado quirúrgico, ¿cómo lo hacen los quirófanos? Pues con cepillo, por fricción, ¿sí? Con agua y con jabón. Y el otro, María Celis, ¿cómo sería? Doc, ¿se refiere a los tipos Los de lavados medios? quirúrgicos, ¿cuáles son? Lavados quirúrgicos, ¿cuáles son? Tipos de lavados quirúrgicos. Pues, o sea, puede que sean medios físicos, mecánicos y Ajá, entonces en y por el mecánicos, mecánico, ajá. el mecánico pues es por fricción, con su Ujú, cepillito, con agua y con jabón, ¿sí? Y los sí, otros, ¿cuál puede ser? el ¿Con químico qué? viene siendo como tal, ya sea con el jabón quirúrgico o O con soluciones alcohólicas también, doctora. Ajá, con la clorexidina que mencionó hace rato, trae 70% de alcohol y clorexidina al 4%. Entonces son los lavados de manos que no requieren fricción, no requieren agua, no requieren jabón, solo con esa solución. Normalmente un nombre comercial es el Avagar, ¿sí? Pero eso es lo que contiene, clorexidina con solución alcoholada. Entonces eso no requiere ningún tipo de enjuague, es más económico en ese sentido, más rápido, ¿sí? Pero eso es lo que hacemos nosotros como médicos para disminuir al máximo esa carga de microorganismos. ¿La que sigue? Entonces, aquí los principios básicos son cómo pueden lavar a su paciente, son del centro a la periferia siempre, ¿sí? De arriba hacia abajo, de la cabeza a los pies, de lo distal a lo proximal, de lo limpio a lo sucio, nunca de lo sucio a lo limpio, porque si no, pues van a estar arrastrando los microorganismos de lo más sucio a donde van a hacer ustedes la cirugía y eso puede significar que van a literal ahí a un caldo de cultivo se pueden infectar, ¿sí? Y de adentro hacia afuera, así como lo mencionan aquí. ¿La que sigue? Entonces, la finalidad de la asepsia es reducir la posibilidad de que los microorganismos entren en el cuerpo durante los procedimientos clínicos o quirúrgicos que ustedes hagan, ¿sí? Procedimientos clínicos que requieren asepsia, ¿cuál sería? Denme un ejemplo clínico. Por ejemplo, sería la colocación de una sonda Foley. Exactamente. Desde colocar una sonda Foley, una sonda nasogástrica, todo eso requiere asepsia y antisepsia, ¿no? Entonces, todos esos son los que van a requerir que nosotros estemos al pendiente de nuestro paciente para reducir la posibilidad de que los profesionales sanitarios contacten con líquidos orgánicos y tejidos infectados durante los procedimientos clínicos y o quirúrgicos. Entonces, la higiene que tenemos que mantener, los cuidados de asepsia y antisepsia, van de aquí para allá y de allá para acá. De aquí para allá para que nosotros no le llevemos al paciente nuestros propios microorganismos y no lo colonicemos de algo que no necesita, ¿sí? Y de allá para acá porque vamos a introducir, por ejemplo, el caso de una sonda Foley, vamos a introducir un instrumento que aunque esté estéril, ¿sí? Debemos de separar, por ejemplo, en el caso de la mujer, los labios, ¿sí? Y si no hacemos una adecuada
asepsia y antisepsia, ¿qué va a ocurrir? Pues vamos a introducir los propios microorganismos de la paciente a través de uretra y podemos generar una infección de tipo ascendente. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado con esto. ¿La que sigue? Entonces, técnica aséptica se define es una técnica que permite la eliminación de los microorganismos de las manos y de los objetos. Emplear instrumentos y objetos ya esterilizados. Acuérdense que si se trata de instrumentos, pueden ser susceptibles de esterilización. Algunos otros solo son de disminuir la carga de microorganismos. Reducir el contacto de los pacientes con los microorganismos que no hayan sido eliminados por completo, ¿sí? Entonces, aquí va desde un simple lavado de manos asistencial, que debemos de hacer todos en el contacto, en los 5 momentos del paciente, ¿sí? Hasta el trabajo que llevan a cabo el personal de intendencia, porque si acabamos de salir de una cirugía, ¿sí? Pues no va directamente sobre los desechos que dejamos de esa, no vamos a colocar al siguiente, porque si no venía infectado de algo, ahí se puede infectar. Entonces, por eso es el máximo de higiene entre una cirugía y otra, cambiar de campos, cambiar de instrumental, de equipo quirúrgico, de nosotros mismos, hasta de cubrebocas deberíamos de cambiar entre una cirugía y otra. ¿La que sigue? Entonces, los antisépticos son agentes químicos, se usan para reducir el número de microorganismos en el área a tratar y se emplean para preparar la piel, lavado de manos en situaciones de alto riesgo, hasta para lavado quirúrgico también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta imagen, Juan Aguilar, ¿qué le ve a la imagen? ¿Qué está haciendo bien y qué está haciendo mal esta persona? Brenda Alvarado, ¿qué está haciendo bien, qué está haciendo mal esta persona? Que está limpiando de centro hacia periferia. Ajá, entonces eso es lo bueno. Estaba lavando del centro a la periferia. ¿Qué es lo más cochino que tenemos en el abdomen? El ombligo. El ombligo. Entonces acuérdense El que ombligo. la primera gasita que tomen, ese es solo para el ombligo, 360 grados y la botan, ¿sí? Y después seguimos, ya no vamos a tocar otra vez el ombligo, ya va del centro, o sea, del ombligo, de fuera del ombligo, ya hacia la periferia. Y ahí son 3 tiempos según la línea axilar anterior, media y posterior, ¿sí? Pero hasta ahí eso es lo bueno. ¿Qué es lo malo de esta persona? ¿Cómo está lavando al paciente? O sea, si le estás haciendo un lavado de abdomen es porque seguramente vas a hacer una laparotomía exploradora, ¿sí? ¿Cómo deben de llegar los pacientes a nuestro quirófano? ¿Con ropa, así como ella? No, Sin ropa interior, ¿no? tienen que poner solo la bata. Exacto, entonces nos piden por eso que lleguen completamente desnudos y solo la bata. Y si tenemos que descubrirla, la paciente es muy pudorosa, que puede ser, hay que cubrirla con campos, ¿sí? Tanto arriba como abajo, y yo voy a explicarle al paciente el procedimiento que vamos a hacer para que nos entienda, porque aquí, si se fijan, está muy limitado. El área a tratar. ¿Por qué? Pues porque trae ropa, porque no se lo permiten, entonces hay que descubrirlo. Si no, nuestra técnica va a ser deficiente y si lo que buscamos es reducir los microorganismos, pues no lo vamos a lograr. Al contrario, lo único que vamos a generar, si se fijan en una imagen, en una parte de esa imagen, ya el isodine ya tocó parte de esa bata, entonces estamos generando un caldo de cultivo ahí. ¿Sí? ¿La que sigue? Entonces vamos a tener diferentes tipos de antisépticos, ya mencionaron hace rato algunos, los yodoforos, generalmente estos los aplicas, ¿sí? Y tienes que esperar de 90 segundos a 120, o sea, hasta 2 minutos, para que haga efecto, ¿sí? La clorhexidina te la puedes encontrar normalmente al 2 o al 4%. Estos lo aplicas, empieza a actuar de forma inmediata y quitas el exceso con una gasa o con un algodón estéril, ¿sí? El yodo al 1 o al 3% seguido de alcohol al 60 o al 90%, lo aplicas y dejes que se seque al aire,
¿sí? Y, por ejemplo, ya han visto los anestesiólogos, ¿qué es lo primero que utilizan? Ponen en posición a su paciente y lo primero que utilizan es yodo, ¿sí? Lo empiezan a lavar y ahí lo dejan. Y ellos se ponen a utilizar sus jeringas, a cargarlas, a revisar bien al paciente, a poner el campo, ¿sí? Entonces, están dejando pasar el tiempo para que empiece a funcionar ese yodo en la piel del paciente. Y después, para quitar el excedente, que utilizan alcohol, que el alcohol actúa de forma inmediata. Entonces, ahí están utilizando dos antisépticos muy comunes, ¿sí? ¿La que sigue? Entonces, aquí tenemos una lista de los más comunes que utilizamos y las indicaciones. Por ejemplo, la solución jabonosa al 2 o al 4% es jabón quirúrgico. Aquí lo utilizamos más comúnmente para el lavado de manos, que lo llevamos en quirófano, ¿sí? Preparación del paciente previo a procedimientos invasivos, como puede ser la colocación de un catéter, vamos a hacer alguna cirugía, o también este jabón quirúrgico lo solemos utilizar para el baño de los pacientes hospitalizados o que tienen algún catéter, por ejemplo, los pacientes que están en terapia intensiva, ¿sí? La clorhexidina con base en alcohol, esta es una preparación de la piel previa a procedimientos invasivos, como pueden ser colocación de un catéter, punción venosa, excepto en neurocirugías u oftalmológicas. ¿Por qué? Pues porque tiene alcohol, no le pueden poner esto en el alcohol o en el cerebro porque lo queman, lo deshacen, ¿sí? La clorhexidina al 1% y alcohol al 60 o al 70 para lavado de manos, que es el Ava-Gard que mencionamos hace un rato, es el lavado en seco que le llamamos en quirófano. Lavado en seco porque no utilizas agua, no utilizas un jabón como tal y no requiere que te seques con toalla, ¿sí? La clorhexidina con base acuosa para preparación de la piel, previo, previo a cirugías, a excepción de neurocirugías y oftalmológicas, en solución para colutorios bucales, cirugía odontológica, aseos de la cavidad bucal, ¿sí? A pacientes que están con ventilación mecánica, y apósitos con gel o esponja con clorhexidina de los cierto para cubrir los catéteres centrales, ¿sí? O el sitio de inserción de algún fijador, por ejemplo, en traumatología. ¿A qué sigue? Entonces, esto es muy importante que sepamos qué tipos de antiséptico tenemos, qué tan costosos son, porque no todos los vamos a utilizar. Por ejemplo, el agua y el jabón, el jabón quirúrgico, 1 litro te vale 250 pesos, chicos, mientras que el Ava-Gard, medio litro, te vale 500 pesos, ¿sí? Entonces, si hacemos cuentas de cuánto te sale el lavado quirúrgico mecánico contra un lavado en seco, pues te sale más económico un lavado quirúrgico con agua y con cepillo, sobre todo porque el cepillo puede ser reciclado, ¿sí? En cambio, el Ava-Gard, aunque es lavado en seco y te ahorras el cepillo y te ahorras la toallita para secarte y te ahorras el agua, ¿sí? Al final del día, pues es más costoso el otro, ¿sí? Entonces, los antisépticos, sus propiedades, si se fijan, el alcohol tiene un amplio espectro, es micobactericida, su inicio de acción es inmediato, por eso es muy importante que lo seguimos utilizando ya después de la pandemia. El problema es que es muy irritante en mucosas, no lo puedes utilizar ni en cabeza, en cerebro, ni en los ojos. Pero es relativamente económico comparado con otros, no te deja ningún efecto residual, pero es muy flamable, entonces aguas porque al rato van a salir ahí quemados. La clorhexidina, su espectro es contra bacterias, no es micobactericida. Actúa a los 3 minutos, ¿sí? Su toxicidad es baja, su costo es mayor, ¿sí? Y su efecto residual es por 6 horas, eso es algo bueno. Y se puede utilizar con diversidad de preparados, como veíamos aquí, clorhexidina al 1, al 2, al 4, al 6%, ¿sí? La iodopovidona, su espectro es amplio contra bacterias y virus, no tiene efecto micobactericida, actúa mucho más rápido a los 90 segundos, entonces si es para una cirugía de emergencia, por ejemplo, pues prefieran iodopovidona, ¿sí?
Se absorbe por mucosas, por eso es muy importante porque puedes generar quemaduras de segundo y tercer grado, ¿sí? Y como se absorbe, pues hay que tener cuidado con los pacientes hipotiroideos, ¿sí? El costo es intermedio, no es tan caro o no es tan barato como un alcohol, pero tampoco es tan caro como una clorexidina. Y aguas porque pues hay muchos pacientes alérgicos a él. ¿La que sigue? Entonces, aquí tenemos los efectos colaterales más comunes. Si se fijan, el agua oxigenada, ese en cuanto la aplicas, empieza a funcionar, ya empieza a salir las burbujitas, ¿sí? Las indicaciones pues son para lavados de heridas superficiales y extracción dentaria. Aquí es muy importante, se han preguntado ustedes por qué siempre el agua oxigenada viene en frascos oscuros, ¿sí? Pues porque se inactiva con la luz. Entonces no puede andar en frascos transparentes porque deja de funcionar. ¿Ok? Las contraindicaciones, pues lesión en tejidos o cavidades orgánicas cerradas. No podemos utilizarlo ahí. También literal, pues les quema, ¿no? El alcohol al 96% igual también actúa de forma inmediata, ¿sí? Este lo utilizamos más para desinfección de las manos en gel y tiene que ser alcohol arriba del 70%. Es muy inflamable, puede ser irritante y pues no se puede poner ni en ojos, ni en cerebro, ni en heridas abiertas porque pueden ocasionar mayor lesión, ¿sí? La iodopovidona ya vimos que empieza a actuar a los 90 segundos, ¿sí? Empieza a actuar, pero su punto máximo es a los 3 minutos, ¿sí? Por eso les decía de los anestesiólogos, o nosotros igual como quirúrgicos, los lavamos y los dejamos ahí. Podemos terminar de lavarnos, en lo que se prepara el instrumental, en lo que ponen los campos quirúrgicos, y ya después es que empezamos la cirugía, no de forma inmediata, ¿sí? Sus indicaciones para quemaduras, rosaduras, erosiones, ¿sí? La absorción, no utilizar en superficies muy grandes porque se absorbe muy fácilmente y está contraindicado en pacientes con alteraciones de tiroides durante el embarazo y la lactancia. Digamos que de forma excesiva no puede ser durante embarazo y la lactancia, ¿ok? La clorexidina, ya hablábamos, sea del 1 al 2, el 4, el 6%. Empieza a actuar a los 15 segundos, pero ya veíamos en la diapo previa, aunque empiece a actuar a ese, lo ideal es que lo dejemos por lo menos 2 a 3 minutos que esté funcionando, ¿sí? Puede generar daño tisular y es fotosensible. No utilizar en ojos, oídos, en la boca o en algunas otras mucosas porque genera quemaduras. ¿La que sigue? Entonces, las principales técnicas se refieren a las prácticas que se hacen antes de realizar algún evento que esté en contacto con el paciente, durante la realización del evento y posterior a ese evento, ¿sí? De un procedimiento clínico para reducir la posibilidad de infección y son el lavado de manos, ya tenemos el lavado social, que es el que hacemos en casa, el asistencial es el que hacemos en las instituciones cuando vamos a hacer algún procedimiento, desde tocar a un paciente, poner una sonda, ¿sí? Y el quirúrgico, pues es en quirófano, ¿sí? Entonces, también aunado a estos procedimientos, tenemos que tener una preparación adecuada de nuestros pacientes, ¿sí? Como puede ser, si le van a hacer una cirugía, no sé, chicos, de alus valgus en ortopedia y tiene las uñas como muy crecidas y con mugre y hasta con hongos, pues bueno, tal vez no le vas a quitar esa noche los hongos, pero sí vas a disminuir al máximo la carga de microorganismos. Si le pides al paciente que se bañe, que se corte las uñas, que se las limpie para antes del procedimiento, porque pues va a estar muy cerca la herida quirúrgica que va a hacer el ortopedista con los dedos, las uñas, y puede contaminarse y generar una infección, ¿sí? También, por ejemplo, si se va a hacer alguna cirugía, por ejemplo, no pueden utilizar las vías de miembros superiores, pero inferior sí para un catéter a través de la femoral. Entonces, les pedimos a las pacientes que recorten el vello, que está cerca de las ingles para que sea más fácil la inserción por ahí de algún catéter, por ejemplo, ¿sí?
Y de hecho, precisamente por el riesgo de infección a ese nivel, pues ya se prefieren los catéteres en miembros superiores para evitar esas posibles infecciones, ¿sí? Entonces también tenemos que tener cuidado con mantener un campo estéril y el uso de unas técnicas operatorias seguras, que todos conozcamos lo que vamos a hacer y no estemos inventando enfrente del paciente. ¿La que sigue? Entonces, aquí tenemos ya, acabamos de mencionar los lavados de manos, rutinario o higiénico o social, es el que haces en casa. ¿En qué momento lo haces en casa, Guadalupe Aparicio? Frida Ariza, lavado social, ¿en qué momento lo hacen en casa? Pues cuando antes de comer hay que lavarse las manos. Igual Claro, cuando vamos al sanitario, pues también hay que lavarse las manos antes y después. claro. Esto es muy importante, chicos. Hace algunos años se unió el ISSSTE, terapia intensiva, y aquí la UAP, químicos farmacobiólogos. E hicieron un estudio porque hubo un brote de microorganismos en la UCI y se estaban muriendo los pacientes. Entonces llevaron a cabo un estudio en el que examinaron todas las áreas, desde la máquina de los signos vitales, los ventiladores, las agarraderas de la cama, las cabeceras, las pieceras, el colchón, las puertas de la entrada de cada cubículo de terapia, los expedientes que eran de metal, todo, hicieron barrido, hicieron cultivos de todas esas áreas, ¿sí? Y encontraron, ¿cuál creen que encontraron? ¿Qué bicho fue el más común que encontraron ahí? E. ¿Cuál coli. creen? Exacto, E. coli. E. coli fue lo que encontraron, chicos. Entonces se dieron a la tarea, ¿quién es el personal que más está en contacto con estos pacientes? Estamos hablando de terapia intensiva. Enfermería. Enfermería, así es. Entonces, ¿qué hicieron? Pues hicieron la misma revisión, los mismos cultivos de las enfermeras, de sus manos, de las uñas, ¿sí? De sus plumas, de todo lo que ellas utilizan para estar en contacto con el paciente. Entonces vieron que algo que están en contacto con las pacientes y que tenían mucho en común, ¿qué es? Que todo mundo tenemos. ¿Qué es? Se los estoy enseñando. El celular, la cartera. El celular, ¿sí? Entonces hicieron cultivo también de los celulares de todas estas enfermeras. ¿Y qué encontraron? La misma cepa de E. coli por la que se estaban muriendo los pacientes, era la misma que estaban en las plumas, en las manos, en las uñas, en los celulares del personal de enfermería. Entonces, ¿qué significa? Que, o sea, vamos al baño y ahí vamos con el celular. O sea, lávense las manos antes de ir al baño, dejen el celular afuera, limpien el celular por amor de Dios, ¿sí? Y, o sea, van al baño, pues hagan lo que tengan que hacer, se lavan las manos y luego lo vuelven a agarrar, pero no se metan, o sea, al rato, en vez de papel van a utilizar el celular, muchachos, se les va a ir, ¿sí? Entonces, los pacientes estaban muriendo por una contaminación que nosotros mismos estábamos generando, ¿ok? Entonces, a raíz de eso se prohibió la entrada de celulares al área de terapia intensiva. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque es algo que es una iatrogenia, nosotros mismos lo estamos generando. ¿Sí? Entonces, el lavado asistencial, ¿sí? Es el que hacemos todos nosotros cuando llegamos al hospital. Ahí ya no es un social. Llegamos al hospital y acuérdense que independientemente de si venimos en nuestro carro o en transporte colectivo, pues ya tocaron desde la puerta del transporte colectivo, el asiento, las barandales, o en su carro el asiento, el volante, las puertas, ya se contaminaron aunque se hayan acabado de bañar, que vengan bañaditos de su casa, ¿sí? Y luego andan con el traje quirúrgico y así se van al Oxxo y así quieren entrar a quirófano, pues no, está todo mega contaminado. Entonces llegan al hospital y hay que lavarse las manos, es un lavado asistencial. Y pues el quirúrgico, el nombre lo dice, es el que hacemos cuando estamos en quirófano. ¿Qué sigue?
Entonces, el lavado rutinario higiénico elimina los microorganismos transeúntes y la suciedad, sangre, tierra, heces, que se encuentran en nuestras uñas, en nuestras manos, y suele ser suficiente lavarlo durante 30 a 60 segundos con jabón normal que tienen en su casa y enjuagarlos con agua corriente. La que sigue. El rutinario o higiénico, ¿sí? Ya lo dijeron, cuando vamos a comer, cuando antes y después de ir al baño, ¿sí? El que sigue. No vamos a entrar en esto, pero pues abren el grifo, se mojan las manos, aplican jabón y hay que lavarse por lo menos 30 a 60 segundos, ¿sí? Aquí es muy importante y vamos a entrar en controversias. Normalmente nos dicen, mantén el grifo abierto hasta que termines de lavarte las manos, tomas una toallita, te la secas y con esa misma cierras el grifo. Pues sí, pero en esos 30, 60 segundos, que es lo que dura este tipo de lavado, pues ya tiramos por lo menos 5, 10, 15 litros de agua. Y ahorita que no hay en este mundo, pues no nos podemos dar el lujo de estar haciendo eso. Por eso están las controversias ahorita de si seguimos dejando el grifo abierto o mejor lo cerramos y lo volvemos a abrir en cuanto terminemos. Pero pues hay riesgo de infección, ¿no? La que sigue. El antiséptico asistencial, acuérdense, el otro duraba 30 a 60 segundos. La duración es de 60 a 90 segundos. Lo que intentamos es disminuir al máximo los microorganismos transeúntes, la suciedad que ahí esté, ¿sí? Y matar o impedir que los microorganismos otros crezcan, ¿sí? Algunos antisépticos siguen siendo eficaces durante varias horas, ya lo vimos hace ratito, como la clorhexidina, otros durante varios minutos, como la iodopovidona, ¿sí? ¿Y en quiénes lo vamos a hacer? Pues en todos aquellos pacientes de alto riesgo. En sentido estricto, todos aquellos pacientes que vamos a hacer una intervención, como puede ser, ya lo dijeron, colocación de una sonda, un catéter, todos los pacientes que vamos a revisar, todos ellos, y después de revisarlos tendremos que hacer los 5 momentos del lavado, los 5 momentos de este lavado asistencial, ahí tendremos que hacerlo, ¿sí? Entonces, no es exclusivo para los pacientes que estén inmunodeprimidos o que tengan alguna comorbilidad, diabetes, hipertensión, que estén descontrolados. O sea, en todos nuestros pacientes tendríamos que hacer un lavado antiséptico asistencial antes, durante y después de un procedimiento. ¿La que sigue? Entonces, las indicaciones generales, pues es que llevemos las uñas cortas, ¿sí? Que no utilicemos ningún tipo de pintura o lacas, porque si no, pues puede estar, no se puede observar bien si te quedó alguna tierra o mugre debajo de las uñas, ¿sí? O que con eso que se te quedó contamines a tu paciente. No portar anillos ni pulseras, porque se pueden quedar los gérmenes entre ellas, o aparte si algo hay ahí, pues al tocar a tu paciente, pues se las puedes pasar. Las manos deben secarse bien después del lavado, porque la humedad, pues es un medio de cultivo para que los microorganismos crezcan. ¿Sí? ¿La que sigue? Entonces, el antiséptico asistencial, acuérdense, 60 a 90 segundos. Entonces, antes del uso de guantes estériles, antes de realizar alguna técnica invasiva, antes de insertar algún catéter central o periférico, es para la extracción de hemocultivos, inserción de sondas Foley, cuando vas a hacer alguna curación, aspiración bronquial, manejo de enfermos inmunocomprometidos o con técnica de aislamiento. ¿La que sigue? Y de aquí seguimos con el lavado quirúrgico. Aquí es muy importante que el calor y la humedad que existe dentro de los guantes quirúrgicos es un ambiente ideal para que crezcan los microorganismos. Por eso nos lavamos tanto y también las manos, ¿sí? El lavado de manos con un antiséptico antes de empezar los procedimientos va a impedir que la flora normal que tenemos todos, pues tengan un crecimiento exagerado y que puedan generar infecciones. Y así, si el profesional, si el médico se pincha o se corta
durante algún procedimiento y se rompen los guantes, pues como ya tiene menos carga de microorganismos en su piel, pues esto va a disminuir la posibilidad de que se infecte. Y la duración de un lavado quirúrgico, fíjense, es de 3 a 5 minutos. El mecánico es con agua, con jabón y con cepillo, ¿sí? Si estamos hablando de un lavado quirúrgico en seco, que es como el Lavagar, el nombre comercial, o clorhexidina con solución alcoholada, que eso es lo que contiene, el promedio que va a durar es entre 2 y 3 minutos, ¿sí? La que sigue. Aquí ya lo tenemos, va a depender del hospital en el que estemos. Nuestros lavados quirúrgicos pues tienen sensor alguno de ellos, solo te acercas tus manos y ya está saliendo el agua. Otros son literal con el brazo que lo mueves, o con el pie, ¿sí? Pisas un pedal y ya está saliendo el agua, o con la rodilla, ¿sí? Entonces, primero hay que aclararse que sería mojarse ambos manos, brazos, antebrazos, ¿sí? Acuérdense que pues para entrar a quirófano tienes que traer gorro, cubrebocas, la pijama quirúrgica, las botas, ¿sí? Y tus mangas pues tienen que estar por encima de los codos, porque el primer lavado que vamos a hacer es la regla de los 5 para un lavado quirúrgico. ¿Cuál sería esa regla de los 5, Andrea Bravo? ¿Cómo nos lavamos quirúrgicamente? Mano. Regla de los 5. ¿Cómo? El primer tiempo. ¿Perla? Es, bueno, doctora. Ajá. Es cuando antes bueno, de que sí. toquemos al paciente. No, lavado. Ya estamos con lavado quirúrgico. La asistencial sí son los 5 momentos. ¿Sí? ¿Y el quirúrgico? ¿Cuál es la regla de los 5? El lavado quirúrgico, con agua y con jabón. Es de que tiene que durar 5 minutos, Doc. Dura de 3 a 5 minutos. Se El tiene primer que lavado lavar. con agua y con jabón son 5 centímetros arriba de la articulación del codo. Ese es el primer lavado. El segundo lavado, 5 centímetros por abajo de la articulación. ¿Cómo? Sí, doctora, justo debajo de la articulación. ¿Sí? Y el último lavado son 5 centímetros, ¿qué? Por debajo abajo de la muñeca. articulación de la muñeca. Esa es la regla de los 5. ¿Sí? O sea, uno es el lavado asistencial que tenemos que hacer en todo momento con nuestro paciente, antes, durante y después de tocarlo, o tocar o entrar a su ambiente nada más. Ese es el lavado asistencial. Pero aquí el quirúrgico es la regla de los 5 en tu brazo humano, antebrazo, hasta donde te vas a lavar. Y sí, dura de 3 a 5 minutos. ¿Ok? La que sigue. Normalmente en los quirófanos tenemos agua tibia, porque el agua tibia pues quita más rápido los microorganismos que estén ahí, ¿sí? ¿La que sigue? Y podemos utilizar, ya les decía, con agua, con jabón, yodopovidona o Ava-Gar, ¿sí? Entonces, las indicaciones de un lavado quirúrgico pues van a ser que vas a entrar a un procedimiento quirúrgico en un quirófano, técnicas que requieran una extrema asepsia, ¿sí? Los antisépticos y el jabón son más eficaces si se usan con agua tibia, y hay que mantener las manos por encima del nivel de codo, siempre les digo por encima de la cintura, pero no más arriba del corazón, ¿sí? Porque si no, pues te puedes contaminar, ¿sí? Y el lavado quirúrgico es de 3 a 5 minutos, ¿sí? Entonces, a ver, Eugenia, ¿cuánto dura un lavado social o rutinario o el de casa? El de casa puede durar, perdón, el clínico, perdón, el clínico dura ay, perdón, doctora, estoy un poco ida. 20 segundos, el lavado de casa.
El rutinario de casa de 30 a 60 De 30 a segundos. 60 segundos, perdón, doctora. ¿Sí? Sí. El asistencial, que es el que vas a hacer previo a colocar una sonda, tocar un paciente, después de, ¿ese cuánto va a durar? De 60 a 90 segundos. ¿Sí? Ajá, de 60 a Y 90. el quirúrgico, ¿este cuánto dura? Ahí está. De 3 a 5 minutos. De 3 a 5 minutos. O sea, para que se den cuenta de el grado de higiene que debemos tener si vamos a entrar a un procedimiento quirúrgico, ¿sí? El otro día aquí en el hospital, un interno se pinchó un dedo, el dedo índice, con una aguja, ¿sí? Entonces le digo, pues, ¿qué pasó? ¿Qué estabas haciendo? ¿Con qué paciente lo utilizaste? Me dice, no, lo peor de todo es que estaba estéril, o sea, la estaba abriendo para utilizarla y me pinché conmigo mismo, o sea, estaba estéril la aguja, no la había utilizado en un paciente. Entonces le dije, bueno, pues qué bueno, o sea, te lavaste las manos y ya se acabó, ¿no? Con agua y con jabón o jabón quirúrgico. No, sí. Chicos, se le infectó su propio dedo, o sea, él se autoinoculó sus propios microorganismos, la aguja estaba estéril, ¿sí? Perdió media falange, chicos. Tuvo que ir con el cirujano plástico, le trataron de salvar el dedo y no lo lograron, le amputaron media falange. Se autoinoculó sus propios microorganismos. Eso habla de, pues, de que no se había lavado las manos y iba a ser un procedimiento sin haberse lavado las manos antes. ¿Ok? Entonces, aguas con eso. Luego le echamos la culpa a los pacientes de todo y aquí ni siquiera lo había tocado siquiera. ¿Ok? ¿La que sigue? Entonces, habiendo hablado de todo esto, ¿sí? Habrán la imagen de superior derecha, así como ve. ¿Qué es lo que le ve a esta imagen? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? Abraham Cruz. Sí, le iba a preguntar, doctora. Si es la superior del lado... ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Si es la superior del lado derecho, probablemente pueda ser el error de las mangas que están muy abajo, que se pueden mojar y que, pues bueno, eso va a crear igual un caldo de cultivo. Exactamente, ¿sí? Entonces, imagínense, o sea, está en un área de hospital, ahí se ve, está vestida como médico, ¿sí? Entonces, si vas a hacer un procedimiento antes, durante o después, necesitas un lavado asistencial. Entonces, o sea, yo sé que está haciendo mucho frío, chicos, pero también hay camisetas, para taparse del frío que no tengan las mangas largas, ¿sí? O igual, solo utilízala, o sea, si vas a hacer un procedimiento, pues quítatela y ya después te la pondrás, pero no pongan en peligro la salud de su paciente ni la de ustedes, porque ustedes mismos se pueden llenar ahí de líquidos o de heces, solo por no hacer las cosas como deben de ser, ¿ok? Abigail Cruz, la de abajo, ¿qué le ve a esa paciente, a esa foto? Guadalupe Díaz. Sí, doctora, pues como tal tiene en las muñecas un brazalete y un reloj y me parece que se ve pintadas las uñas. Bueno, las del pulgar. Entonces, chicos, si ustedes van a hacer algún procedimiento, imagínense que van a hacer un tacto vaginal o van a poner una sonda y ese brazalete se les va hacia donde traen la sonda o toca los genitales de su paciente. O sea, si van a hacer algún procedimiento, pues hay que quitarse todo ese tipo de accesorios y échenselos a la bolsa y ya después se los pondrán, ya que hayan terminado, ya que se hayan lavado las manos nuevamente. Si no, imagínense, les va a llenar de sangre de heces, pues no. Arturo Domínguez, ¿qué le ve a la primera de su lado izquierdo? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Parece que la mano derecha está volviendo a tocar el agua sucia de la mano izquierda. Sí, Y el cabello. Y el cabello. Entonces, acuérdense, si vamos a entrar a quirófano, o sea, se está moviendo, va a entrar hasta cabellos ahí en el área quirúrgica. Valentín, ¿qué le ve a la de en medio?
Pues se está enjabonando, pero ay, parece que, o sea, todo el jabón y toda la suciedad que tiene en el antebrazo, pues está regresando a las muñecas, ¿no? Sí, y además, si se fijan, acuérdense que en quirófano, ¿qué les dije? Las manos por arriba de la cintura, pero no más arriba del corazón, porque si no, se hacen esto, pues se infectan arriba o abajo, se contaminan. Y si se fijan, se está lavando y las manos, los brazos los tiene pegados a la ropa. Y acuérdense que si es el primer momento del lavado quirúrgico, son 5 centímetros arriba de la articulación del codo, pues ahí ya se mojó la pijama, ¿sí? Entonces va a ir al quirófano y va a estar chorreando de agua y de jabón. Son campos son cultivos ahí de microorganismos. ¿Ok? ¿La que sigue? Entonces, en conclusión, chicos, las técnicas de asepsia y antisepsia deben ser del dominio de todos ustedes y de todo aquel médico que vaya a realizar algún procedimiento médico y o quirúrgico. Estamos hablando desde procedimientos en consultorio, desde desde un lavado de oídos, desde una sutura de la frente, ¿sí? Hasta una entrada a quirófano como instrumentistas, como ayudantes, ¿sí? Para disminuir y controlar las infecciones del sitio operatorio o de la vía de acceso en caso de un procedimiento invasivo, en cualquier escenario de atención quirúrgica y o médica. ¿La que sigue? ¿Sigue? Aquí tienen su bibliografía y vámonos a la siguiente, por favor, a la siguiente clase, que es esterilización. Entonces, si se fijan, asepsia y antisepsia. Estamos hablando de todo aquello que se va a realizar tanto en muebles, en insumos, como en pacientes. En muebles, insumos, pues en algunas cosas sí podemos lograr meterlos a esterilizar, ¿sí? Como puede ser el instrumental que utilicemos para suturar la cabeza, pero al paciente, pues ya hablábamos de que no lo podemos meter a esterilizar, solo vamos a hacer técnicas, ¿sí? De asepsia y antisepsia. Pero en todo el material que vayamos a utilizar en los pacientes, sí podemos utilizar técnicas de esterilización. Aquí sí, para eliminar todos los microorganismos que puedan ser susceptibles de generar infección en nuestro paciente. Entonces van a existir muchas técnicas de esterilización de nuestros insumos. ¿Como cuál, Brandon? ¿Cuál es una técnica de esterilización? La que usted recuerde. ¿Sí me escuchan? Es por ejemplo, La que la que se sigue de ocupa con diapo, las por favor. autoclaves. Exacto, el autoclave. Entonces, ¿qué tipo de insumo utilizamos ahorita para esterilizar? Sería el vapor del agua. El vapor, así es. Por ejemplo, esa que está en la imagen es un autoclave. Y pues dependerá del tamaño del autoclave, pues cuántos bultos podamos meter ahí. ¿La que sigue? También están los esterilizadores con gas, ¿no? Sí, también existe con gas. De hecho, hasta en nuestra casa, Marina Flores, ¿qué método de esterilización solemos utilizar? En nuestra casa utilizamos algún método, que es muy común que usemos. Cuando el agua hierve o eso es como un Exactamente. método de... Lo pones a hervir, ¿sí? Tu punto de ebullición, a los 100 grados, eso es pura física, y ya lo tienes hervido, lo tienes estéril, ¿no? Eso lo usamos hasta para lavar y esterilizar los biberones de los bebés, ¿no? Bueno, entonces, esterilización, los objetivos pues es definir los conceptos de esterilización y desinfección, que no es lo mismo, ¿sí? Conocer los distintos métodos de esterilización, describir los métodos usados para la comprobación de esterilización, no es nada más ya lo metí al autoclave y espero que salga estéril, ¿sí? La que sigue. Entonces, esterilización es la condición de estar libre de microorganismos en cualquiera de sus formas y podemos utilizar también métodos físicos o químicos. Aquí vamos a eliminar los contaminantes biológicos o patógenos de los materiales que se utilizan o que están en contacto con nuestros pacientes. ¿La que sigue?
Entonces, medios físicos. Ya los dijeron ahorita ustedes, calor húmedo o vapor, como el autoclave, ¿sí? El calor seco, que puede ser en una estufa u horno. Hay radiaciones ionizantes, gamma, beta, ultravioleta. De hecho, ustedes los han visto muy comúnmente con los odontólogos. Si se fijan, ya casi todos tienen en su oficina una cajita transparente que tiene color ultravioleta, literal, y ahí tienen el instrumental. Ahí los están esterilizando, ¿sí? Por ondas supersónicas, también lo utilizan más los odontólogos, por filtración, ebullición, ¿sí? Flameo o microesferas de vidrio. ¿La que sigue? El proceso de lavado, esto es por procesos, por ciclos, ¿sí? Primero, un instrumental quirúrgico, por ejemplo, ya sea para su consultorio o para quirófano, ¿sí? Tienes que lavar tu instrumental, pero aquí les puse el jabón foca porque no lo lavas con jabón foca, lo tienes que lavar con un jabón enzimático, ¿sí? Y permitir que todo este instrumental esté sumergido antes en un líquido en algún tipo de antiséptico para que logre degradar todas las proteínas de los tejidos que estuvieron en contacto con el paciente, ¿sí? Si se fijan, las enfermeras, las instrumentistas, ¿qué hacen? Utilizan un instrumento el cirujano y ¿qué hace inmediatamente la enfermera? Lo toma y ¿qué empieza a hacer? Ya utilizó ese instrumental el cirujano. Exacto, lo empieza a limpiar. Exacto, con una gasa húmeda. ¿Para qué? No nomás para que esté limpio o que no esté lleno de sangre. Es porque a veces tomamos algún tejido y se puede quedar incrustado entre los dientes de la pinza, se puede quedar ahí tejido. Y después lo quieres utilizar y pues no va a ser susceptible de que atrape bien el tejido porque ya está lleno, ¿sí? O aparte pues empiezas a contaminar. Si es una área sucia o una limpia, pues estás contaminando, ¿sí? Entonces, al finalizar la cirugía o el evento que ustedes hagan, ya sea de consultorio o en quirófano, es importante que el material que hayan utilizado lo sumerjan en material enzimático, en jabón enzimático, para que deshaga todas esas proteínas, el ADN de los microorganismos, ¿sí? Y que lo cepillen para retirarle todo eso. Ahí nada más cuidado porque se pueden generar partículas y aerosoles que les pueden caer a ustedes en la cara, entonces traigan gogles, cubreboca, ¿sí? Y lo terminan de lavar, se aclara con solución o con agua corriente y se tiene que secar. Y después de secar hay que lubricarlo. ¿Para qué? Pues para que aumente la vida útil de ese material, nos sirva por más tiempo, no se rompa, no se oxide, porque generalmente el material quirúrgico para cirugías, el instrumental, ¿de qué está hecho? ¿De qué material? Acero inoxidable. Exactamente. ¿Por qué? Pues porque es el más baratito. ¿Hay de titanio? Claro que sí, pero es 10 veces más caro. Y pues no, imagínense en un hospital público operar con puro titanio, pues no es congruente, ¿sí? Congruente con la 4T, chicos, de que tenemos que bajar los costos, ¿ok? Y con nadie, ni con ningún tipo público o privado de hospitales. Entonces, el proceso de lavado es fundamental para garantizar un producto estéril. Si hay suciedad, no está estéril. Entonces, una vez que hacen todo este proceso, las circulantes, las instrumentistas, llevan todo su material a la selle. ¿Qué significa selle? La que sigue, por favor. Edgar González, ¿qué significa selle? Central de equipos y esterilización. Central de equipos y esterilización. Entonces acuérdense que esa central está pegadito al quirófano. Es una área de qué color, blanca, gris o negra. Es gris, doctora. Es gris, exactamente. ¿La negra cuál sería? ¿Dónde nos la cambiamos? Exacto, los cambiadores, los pasillos previos a entrar a quirófano, las áreas administrativas, ¿sí? Los baños, todo eso es la área negra. Y la área blanca, la única área blanca que existe, ¿cuál sería? La sala de Quirófano. quirófano.
Solo el quirófano es área blanca, ¿ok? Muy bien. Entonces, los jabones enzimáticos son muy comunes que los tengamos tanto en nuestro consultorio como en quirófano, ¿sí? Es un detergente de prelavado y limpieza, es de baja espuma y va a eliminar los residuos de proteínas y lípidos de los tejidos o de los líquidos que hayan estado en contacto con nuestro instrumental, ¿sí? La que sigue, hay muchos nombres comerciales, la más común que van a tener ustedes se llama Alcacime, por ejemplo, ¿sí? Y acuérdense que son, ya veían la imagen, son, vienen los frascos grandes, normalmente pones 10, 20 mililitros en 4 litros de agua, y ahí es donde vas a sumergir tu material, para que lo dejas por lo menos, va a depender, cuánto tiempo lo dejes, qué cantidad de microorganismos son los que van a desaparecer, ¿sí? Por ejemplo, para el Mycobacterium tuberculosis, lo tendrías que dejar por lo menos 10 horas tu material ahí sumergido, ¿sí? Mientras que para el resto de microorganismos, con que lo dejes 20 minutos, ya lo puedes, ya está para desinfección y lavado posterior, ¿ok? Entonces, aquí, una vez que ya lo lavamos, ya está, ya lo secamos, ya todo, y lo llevamos a la selle. Entonces, la selle, la central de equipos y esterilización, se va a encargar de inspeccionar el material y va a decir, ¿sabes qué? Aquí tiene una mancha de sangre. Y te lo regresan, se lo regresan a instrumentista, a circulante, y lo tienen que volver a lavar y volver a preparar. Ya que está limpio, otra vez lo llevan a la selle y lo revisan. Si está limpio, entonces lo van a inspeccionar y lo van a poner dependerá de qué tipo de o medio de esterilización vamos a utilizar para saber dónde va a estar colocado. Por ejemplo, si es un bulto, lo pueden en la imagen inferior izquierda, ahí van a ver que están envolviendo un bulto en campos, ¿sí? En la del medio la están metiendo en bolsas, se llaman bolsas ventana, porque ves enfrente lo que contiene cada bolsa, ¿sí? Esa es para gas, ¿sí? Y si se fijan, en la inferior derecha está envuelto el bulto y encima tiene varias aplicaciones. ¿Qué es esa cinta que está ahí? ¿Cómo se llama? Valentín, ¿cómo se llama esa cinta? Creo que se llama cinta testigo y es para Así saber es. cuándo ya el equipo está esterilizado o el material está esterilizado. Exacto. Normalmente esa cinta testigo es como un tape, y es amarillito y tiene unas líneas que tal vez a simple vista no las percibas, pero como está ahí. Pero una vez que ya lo metes a esterilización, cuando sale, tiene que salir en color oscuro, ¿sí? Un gris carbón o un café muy oscuro. Si sale un café tenue o no un gris carbón, sino un gris muy tenue, significa que no está bien esterilizado, ¿sí? Además de esa cinta testigo, va a tener por lo menos un escrito, un papelito extra, como dice ahí, y que tiene que tener qué indicaciones, qué es lo que dice ese papelito. Porque yo puedo envolver 5,000 cosas, pero si no le pongo un papelito que diga qué, pues no voy a saber qué es. Debe Es decir lo el que hay dentro nombre del y bulto, la ¿no? fecha de esterilización. Exacto. Tiene que poner la fecha en la que lo metieron a esterilizar, porque así como tiene una fecha de ingreso, va a tener una fecha de caducidad. Normalmente los bultos de ropa, por ejemplo, los que metes al autoclave, no va más allá entre 4 y 6 meses de esterilidad. Eso es lo que dura. Entonces te ponen una fecha pues para que sea susceptible de que lo utilices antes de que ya caduque. Si no, pues no te van a asegurar su esterilidad y puedes infectar a tu paciente, ¿sí? Entonces te ponen cuándo lo esterilizaste, cuándo es su fecha de caducidad, quién lo esterilizó, ¿sí? Y si son mucho personal, ¿en qué turno? Matutino, vespertino, fin de semana, ¿sí? Para que sepas a quién echarle la culpa si algo salió mal, ¿sí? Si les faltan piezas o si no salió estéril, ¿ok? ¿Qué tipo de material? ¿Es un bulto de cirugía mayor, de cirugía menor? ¿Es un bulto de ropa? ¿Es un bulto de instrumental quirúrgico? Todo eso tiene que decir afuera para que sea válido y tú te des cuenta de qué se trata.
porque si no, pues vas a tener 5,000 bultos ahí y no vas a saber de qué se trata. Y entonces cada vez que necesites algo lo vas a abrir, pues no, esas son más pérdidas porque vas a tener que volver a esterilizar cuando vayas a necesitar algo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, el de en medio son pinzas como tijeras, como muy común, los odontólogos tienen un equipito que a lo mejor tiene 2 o 3 instrumentos, es lo que vas a utilizar con cada paciente. Entonces, ellos hacen así sus mini bultos para cada paciente y literal te lo abren en frente de ti para que vean que todo está estéril y es el que vas a utilizar contigo. ¿La que sigue? Entonces, lo que vamos a hacer es un embalaje. Ahí les puse una imagen de DHL, porque es muy similar lo que hacen para enviar, ustedes que les encanta Amazon y todo ese rollo, es muy similar lo que hacen ahí, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Primero, que el empaque que vayamos a utilizar sea susceptible con lo que vamos a esterilizar, ¿sí? Entonces, si voy a meter, no puedo meter una bolsa ventana a vapor. ¿Por qué? Se quema. Se va a mojar de entrada, ¿sí? Porque es vapor de agua. Y la bolsa ventana, aunque la de enfrente es plástico para que veas qué es, la de atrás es papel, se va a mojar. Entonces, pues, no va a estar estéril, va a estar mojado. Es un caldo de cultivo, ¿sí? Pero a vapor sí puedo meter los bultos de cirugía mayor de algodón. ¿Por qué? Porque como es vapor de agua, va a atravesar el algodón de todo de todos estos campos y al final pues ya sale seco prácticamente. Entonces, eso sí lo puedes meter. ¿Eh? Entonces, los objetos, mantener la esterilidad de su contenido y facilitar su presentación aséptica. Costo efectivo, ¿sí? Imagínense que yo quiera meter un bulto de ropa, que ustedes los han visto como son gigantes, que lo quiera meter a gas, ¿sí? Y si hacen 10 cirugías al día, 10 bultos los voy a meter a gas, ¿sí? O sea, les va a salir mucho más caro la compra del gas que si meto esos 10 bultos en una sola, en una sola opción o en una sola primera vez en autoclave a vapor, ¿sí? Porosidad y permeabilidad. El material del empaque debe permitir que el agente esterilizante penetre y salga, mientras que a su vez prevé de una barrera bacteriana efectiva. Y fortaleza. Es decir, imagínense en la diapo previa como estaba la bolsita que solo caben 2 o 3 pinzas. Si ustedes quieren meter 10 pinzas ahí, ¿qué va a ocurrir? Pues que les puede estallar adentro, que se va a abrir, que se va a desgarrar y pues eso no va a garantizar la esterilidad del equipo. ¿La que sigue? De los físicos, pues vamos a tener calor, radiaciones, filtración y ultrasonido. Y de los químicos, óxido de etileno, glutaraldehído, formaldehído, yodopovidona, alcohol, CO2 son los más comunes que vamos a utilizar. ¿La que sigue? En vapor, ¿qué podemos meter? Instrumental de vidrio, acero inoxidable, campos de tela o de algodón, látex y material textil. En óxido de etileno, plásticos, instrumental, elementos eléctricos, acero inoxidable. ¿Sí? Algún instrumental de laparoscopía. ¿Por qué alguno? Porque, por ejemplo, en la laparoscopía tiene la fibra óptica. Ese no se puede meter a esterilizar. Ese lo destruye si lo metes a esterilizar algún tipo. Entonces, ¿qué hacemos? Ese tipo de material como las fibras ópticas los metemos en bolsas estériles y entonces el cirujano ya es capaz de manipular toda la fibra óptica que está dentro de una bolsa estéril, manipulando toda esa área. Peróxido de hidrógeno nos sirve para materiales plásticos, PVC, acero inoxidable. Y el calor seco para material cromado, instrumental metálico, aceites, talco. ¿La que sigue? De los medios físicos existe el calor seco, el húmedo, que es a ebullición a los 100 grados centígrados, ¿sí? Pasteurización, literal como se pasteuriza la leche, así, ¿sí? Radiaciones no ionizantes, tindilación y rayos UV, ¿sí? Por ejemplo, miren, ¿qué le ven de malo a la imagen inferior derecha? Diana Ivonne Gutiérrez.
Mario Hernández. ¿Me podría repetir la pregunta, doctora? ¿Qué le ve de malo a esa imagen? La inferior derecha. Es un equipo de esterilización, tiene varias áreas en las que puede meter instrumental. De hecho, ahí se nota cómo tiene instrumental arriba, cómo él quiere meterlo en medio y hay instrumental abajo. ¿Cuál es el problema? Sí, puede esterilizar todo, pero cuando No lo debería. abra... Ajá. Vamos a Debería estar necesitar, por empaquetado, o sea, ejemplo, ya las así bolsitas como encintado de cada uno de los materiales. con la cinta. Exactamente. Cinta testigo. Exactamente. Debió de haberle hecho de forma individual. ¿Por qué? Porque una vez que abra, después de la esterilizada, una vez que abra la compuerta, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues imagínense que solo de esa charola donde que trae en las manos, solo ocupa uno de ese material, solo una pinza. ¿Qué va a pasar con todos los demás? Pues ya perdieron su esterilidad. Los va a tocar. Exactamente. Y aparte ya perdieron la esterilidad, ¿sí? Entonces, costo-beneficio, pues beneficio ninguno y costo muy alto porque los va a tener que volver a esterilizar. Entonces, por eso lo mejor es que lo empaquetemos de forma personalizada. Si un equipo, de ese equipo solo utilizas 3 piezas, pues bueno, ponerle afuera de qué se trata, para qué lo vas a utilizar, ¿sí? Ponerle cinto testigo a cada uno y así cuando abra esa compuerta y saque todos sus paquetes, pues bueno, ya sabrá cuál utilizar y los demás estarán listos para cuando los vaya a necesitar ya estériles, ¿sí? ¿La que sigue? El calor seco provoca desnaturalización de las proteínas, fusión y desorganización de las membranas celulares, ¿sí? Y genera procesos oxidativos irreversibles en los microorganismos, es decir, los va a destruir, ¿sí? Este es un método de esterilización que va a depender del grado de temperatura que lo estemos utilizando y el tiempo de exposición. ¿La que sigue? El aire caliente es como un horno de Pasteur o las estufas. Aquí podemos utilizarlo para meter material de vidrio, metales u otros objetos, así como se ven en las imágenes. Y aquí lo utilizamos generalmente, hablábamos hace un momento, depende del grado, la temperatura y el tiempo de exposición. Si lo usamos a 160 grados es por 2 horas, si lo usamos a 170 grados es por 1 hora y si lo usamos a 180 grados es por 30 minutos. ¿La que sigue? El húmedo son medios físicos de esterilización de material. Las autoclaves son los instrumentos más comunes que utilizan este calor húmedo y destruye los microorganismos por desnaturalización de las proteínas. Todos van a hacer eso, dependiendo de las temperaturas que se utilicen. Y si se han fijado en las imágenes, pues el autoclave dependerá el tamaño del hospital o el lugar donde estemos, ¿sí? Hay autoclaves tan pequeños como puede ser del tamaño de un horno de microondas, ¿sí? Ese lo puedes tener en tu consultorio, a autoclaves grandísimas como pueden estar en los hospitales de grande concentración. ¿La que sigue? El calor húmedo autoclave es un vapor de 100 grados centígrados por 30 minutos. 100 grados, vapor a presión, más utilizado y seguro. Este tipo de material se utiliza para instrumental o ropa. ¿La que sigue? Los efectos que tiene a nivel de las estructuras de los microorganismos, pues es alterar el DNA, el RNA, las proteínas, las deshace literal, produce reacción que logra eliminar el agua de esas células y reacciones inversas podrían dañarla a causa de la producción de sustancias tóxicas. La que sigue. Vapor a presión, 121 grados por 15 minutos, 134 por 7 minutos y pueden llegar temperaturas tan altas como 134 grados centígrados. ¿La que sigue? Tindilación, no se utiliza tanto, si se fijan es como una olla de presión y aquí va a depender el tiempo, el calentamiento es intermitente. Entonces calentamos 80 grados centígrados por 30 minutos, lo dejamos así, después 24 horas por 35 grados centígrados y podemos repetir el procedimiento 3 a 5 días sucesivos, ¿sí?
esto es para líquidos o algunas sustancias que no pueden resistir altas temperaturas por mucho tiempo en una sola aplicación. ¿Qué sigue? Las radiaciones, pues ahí están las gamas, que son las más comunes que utilizamos. Hay fuentes de cobalto. Estas son para los elementos que no soportan el calor y la humedad, como pueden ser jeringas, catéteres, otros materiales médicos o de origen biológico, medicamentos. La desventaja es que requiere más y mejores medidas de seguridad y pues los costos son mayores. ¿Sí? Los agentes químicos ya los vimos, pueden ser desinfectantes, pueden ser antisépticos. El alcohol es un desinfectante y también es un antiséptico. Desinfectante, los fenoles, los jabones, los detergentes, catiónicos, soluciones cloradas, ácidos y álcalis y el fluoromaldehído, ¿sí? Y los antisépticos, pues ya los vimos, como el alcohol, que mínimo tiene que ser al 70%, la clorhexidina, que puede ser al 1, 2, 4 o 6%, los jabones quirúrgicos, los detergentes antisépticos, ¿sí? Soluciones yodadas, metales pesados y peróxido de hidrógeno. ¿La que sigue? La desinfección, entonces, esta es una eliminación selectiva de algunos microorganismos, ¿sí? Para impedir su transmisión por interferencia en su estructura o metabolismo. Es selectiva y se aplica a objetos inanimados o superficies. En general se usan agentes químicos como desinfectantes o herbicidas. ¿Sí? ¿La que sigue? Podemos utilizar el glutaraldehído, que es un antiséptico, solución acuosa al 2%, es bactericida, tuberculosida y viricida en 10 minutos pero contra las esporas necesita por lo menos 10 horas de estar en contacto con ese material, ¿sí? A temperatura ambiente. Luego de su uso se deben enjuagar los elementos con abundante agua estéril o solución y se utiliza para objetos de plástico e instrumentos quirúrgicos. Entonces, este es el que le digo que es como un nombre comercial muy común que hay, es el alcacime, ¿sí? Este es el alcacéptic y lo que contiene es glutaraldehído. ¿La que sigue? Los fenoles, estos son otro tipo de material, actúan en presencia de materia orgánica, generalmente es al 5%, son desinfectantes, van contra el Mycobacterium tuberculosis y ustedes lo saben, el olor es muy picante y tóxico, sí lastima mucho la nariz. ¿Qué sigue? Los alcoholes, acuérdense que mínimo tiene que ser al 70% para que sea uso médico, ¿sí? Menores a esto, pues no garantiza que actúen como debe de ser. Sus concentraciones menores al 70% no garantizan que sean buenos, tienen una actividad incierta y aunque actúan al momento, o sea, rápidamente en cuanto te lo pones ya está actuando, ¿sí? Para que genere una desinfección mínimo tiene que estar 2 minutos en contacto y va a matar el 90% de los microorganismos. ¿Okay? ¿La que sigue? La clorhexidina, ya lo vimos, es un potente antiséptico, actúa en presencia de materia orgánica, generalmente va unido a solución alcoholada, ¿sí? Y pues este es el que utilizamos para el lavado en seco, por ejemplo. ¿La que sigue? Los detergentes catiónicos como amonios cuaternarios actúan mejor con un pH alcalino, no son esporicidas ni tuberculosidas, ¿sí? Y las pseudomonas son refractarias. Su acción es interferida por la presencia de materia orgánica y son neutralizados por jabones y detergentes aniónicos. Se usan como desinfectantes, sobre todo para saneamiento ambiental. Entonces, por ejemplo, todos aquellos quirófanos que entró una cirugía y tenía pus, ¿sí? ¿Qué hacen? Cierran el quirófano después de salir de esa cirugía y tienen que entrar el personal de intendencia a hacer un lavado de toda el área. Ahí es donde utilizan este tipo de detergentes. Si se fijan, pues no son esporicidas, no son tuberculicidas, entonces tienen una acción más limitada, pero nos ayuda para mantener limpios toda la sala y la mobiliaria que ahí está. ¿La que sigue?
El cloro y los compuestos, pues esto ya es sabido por años, que es el más utilizado para mantener limpios materiales hasta en casa, ¿sí? El más usado es el hipoclorito de sodio, se usa como desinfectantes de superficie, de instrumentos de laboratorio, no se usa así al 100%, normalmente se hace una solución con agua para diluirlo, porque si no, pues sí es muy, lastima las mucosas de quien lo está preparando. Y se deben de preparar al momento y proteger de la luz solar y el calor, si no se descompone. Es altamente eficaz contra bacterias, algas, hongos y otros microorganismos causantes de enfermedades. ¿La que sigue? Los yodo y sus compuestos son para antisepsia de heridas y piel, eficaces contra bacterias gram positivos y gram negativos, hongos, virus, protozoarios, esporas. Y acuérdense, sí empieza a actuar de manera inmediata, pero lo mínimo indispensable que te piden son 90 segundos. ¿La que sigue? El peróxido de hidrógeno se utiliza al 3 o al 6%. ¿Sí? Debe prepararse antes de utilizarlo, diluirlo y guardarlo en frascos oscuros, si no, pierde su capacidad y es útil frente a hongos, bacterias, virus y esporas. ¿La que sigue? El formaldehído es para desinfección en laboratorio, instrumental, guantes, ¿sí? También se prepara, no se usa al 100%, sino lastima mucho las mucosas, pero este es más de uso restringido para hospitales. ¿La que sigue? La desinfección, entonces, ya lo hemos dicho a lo largo de la plática, cómo actúa generando alteraciones del DNA de las células de los microorganismos, alterando sus proteínas y enzimas y destruyendo su membrana celular para que se muera ese microorganismo y se deshaga, literal. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Entonces, proteínas y enzimas, ya lo vimos, materiales pesados como el mercurio, oxidantes como el peróxido de hidrógeno y calor como ácidos y álcalis. ¿Lo que sigue? Que alteran la membrana celular, los alcoholes, los fenoles y los agentes como los amonios cuaternarios, jabones y detergentes. ¿La que sigue? Factores que van a afectar la potencia del desinfectante, ya lo hablábamos, el tiempo de exposición del líquido que preparamos en el instrumental, la temperatura al cual lo ponemos, ya vimos que una temperatura templada o mayor tienen mejor respuesta, el pH de este desinfectante, la concentración al cual lo hacemos, la presencia o no de materia orgánica en el instrumental que estemos utilizando, por eso acuérdense, el personal de enfermería trata de limpiarlo antes para que tenga lo menos posible y penetre mejor y más rápido, y dependerá pues también de las características del microorganismo. Acuérdense que las esporas y el micobacterium pues son los que son menos susceptibles que cualquier detergente pueda hacerles algo. ¿La que sigue? Y aquí vamos a hablar de empaquetados. Ya lo vimos, puede ser en plástico, puede ser literal en tejidos como el algodón, la que sigue. Y si se fijan es como si estuvieran empaquetando un regalo, lo pones en medio, tiene que tener la que sigue, dos campos, uno externo y uno interno. El externo, pues es el contacto que va a tener con cualquier persona y es donde tienes que poner tu signo de testigo, donde tienes que poner las características de qué tipo de bulto es, qué instrumental, quién lo metió a esterilizar, en qué turno y la fecha de caducidad. Este va en el externo. Y el interno, pues es el que cubre ese, y ese es, acuérdense que abrimos la primera envoltura y ya aparece la segunda envoltura, esa ya no la puedes tocar tú porque está estéril y es cuando vas a utilizar alguna pinza de traslado o se lo expones literal a la persona que va a hacer la intervención, ya sea desde una sutura hasta una cirugía y ella con material estéril, con guantes estériles, pues ya podría tomar ese paquete y abrirlo y ya utilizarlo durante el evento que requiera, ¿no? ¿La que sigue?
Entonces, empaques, tejido de algodón, que es tela, eso se mete en el autoclave y su vida media es de 4 meses. La que sigue. El papel, que es papel ventana o films transparentes, ¿sí? Es combinación de papel y plástico. Este lo utilizamos para, debemos verificar su resistencia, el material que metemos que sea suficiente, que tenga un espacio adentro, si no puede reventar, ¿sí? Literal, y pues pierde su esterilidad. Normalmente se puede quedar estéril por 6 meses a 1 año y dependerá 6 meses si solo lo metes en una sola bolsita, pero si esa bolsita lo metes en otra bolsita, ya tiene una doble envoltura, ese te puede tener hasta 1 año de esterilidad. Entonces eso conviene pues para aquellos materiales que no son de uso tan común, lo puedes dejar ahí por mucho tiempo. ¿Qué sigue? Hablamos de los indicadores, así como por fuera hay un indicador externo que ya me dijeron, que es la cinta testigo, que si se fijan, la más común es la que está más pegada a su inferior izquierdo, y si lo meten a esterilizar, pues va a cambiar su coloración, es la que nos habla de si está estéril o no. Adentro también van a tener un tipo de reactivo, que es ese color test que se vende en su lado derecho. Ese lo metes literal adentro del bulto que metes a esterilizar. Entonces, cuando lo saques después de la esterilizada, por fuera vas a ver una cinta testigo, si está completamente virada al color, ¿sí? Significa que está estéril, pero sobre todo en los bultos que son muy grandes, como pueden ser los de ropa, metemos este color test adentro. ¿Para qué? Lo metes en lo más profundo. Cuando abres el bulto, revisas ese color test y si está cambiado, si viró el color a que está estéril, significa que tu autoclave está haciendo un buen trabajo porque todo el vapor de esterilización entró en lo más profundo y logró que cambiara ese color test, significa que sí quedó estéril, ¿sí? Todas esas son maniobras de seguridad para corroborar que esté realmente estéril. ¿Sí, Valentín? Ese indicador, ¿cuántas veces se puede utilizar? Una sola vez, o sea, no puedes estarlo reutilizando porque una vez que ya viró de color, no es que regrese a otro color, o sea, ya lo sacas, ¿sí? Igual la cinta testigo, la utilizas una sola vez, de hecho normalmente las enfermeras lo pegan ahí en la pared para que vean que sí estaba estéril y porque ahí viene todos los datos de quién lo esterilizó, cuándo, cómo y todo, para que si pasara algo, pues ahí es para ver quién hizo todo el proceso. Pero sí, son de una sola vez. ¿La que sigue? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, chicos? Entonces, si se fijan, tenemos a la mano muchos procedimientos. O sea, no se vale de que estemos utilizando la misma pinza para los mismos pacientes, ¿no? O sea, si no tienes tiempo de esterilizar porque te puede llevar 1 hora, te puede llevar 2 horas, o tal vez no tengas el autoclave en tu consultorio, que les repito, ya hay unas como del tamaño de un horno de microondas o hasta más chiquitos y te los puedes encontrar en 15,000, 20,000 pesos, que a la larga pues, te va a servir, tal vez al principio es un costo, pero después te sirve. Te podemos hacer mano de todos estos productos que si los pones, les repito, son 10 a 20 mililitros en 4 litros de agua, los dejas por ahí, por lo menos después del lavado y todo, los puedes dejar ahí por lo menos 10, 20 minutos y después de eso los aclaras con solución y ya son aptos de utilizarlo. Digo, a menos que tengas pacientes que tengan HIV o algún otro tipo de infección agresiva, pues esto no lo puedes utilizar, tienes que esterilizar a fuerzas. Pero si son pacientes, digamos que sabes que no tienen ninguna de estas patologías y necesitas alguna pinza, pues bueno, puedes hacer mano de este tipo de procesos para que sea más rápido en lo que esterilizas tu material. Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas, algo? No, doctora, muchas gracias. No, doctora, Muy bien. Bueno, doctora. yo sí, pero es más con respecto a su presentación que si no las podría pasar. Esta y la que tuvimos de historia de la cirugía, por favor. Sí, Digo, si de se hecho, puede. de hecho se las mandé directamente a la doctora y están en PowerPoint, las 3. Perfecto. Muchas gracias, Entonces, doctora.
Gracias, Si se doctora. las pasan, pues adelante. Gracias. ¿Ok? Bueno, chicos, pues me dio gusto estar con ustedes. Sigan echando ganas, ya falta menos. ¿Ok? Gracias, doctora. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, Hasta doctora. luego, Bye, doctora. bye. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Oigan, solo paso lista rápido y ya. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, doctora. Sí, sí se Sí, la escucha. escuchamos. Ok. Aguilar Torres Juan. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Alvarado Arana Brenda. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Aparicio Cerezo Guadalupe. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Arisa Reyes Frida. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Bravo Andrea. Presente. Hola, buenas tardes. Cadena Zapata Ana. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Celis Sánchez María. Celis Sánchez María. Cruz Pedro Abraham. ¿O alguien sabe si está conectado? Sí, de hecho ya contestó. Ok. Cruz Rosete Abigail. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Díaz de Huitzil Perla. Presente. Domínguez Cruz Luis. Presente. Flores Álvarez Alba. Presente. García Jesús. Presente, gracias. Sí. García Sánchez Marcos. García Villaseñor José. Presente. González Amaro Rubén. Presente. González Garza Edgar. Presente. González Ulises. Presente, doctora. Gutiérrez Luna Diana. Buenas noches, presente. Buenas noches. Hernández Mario Abraham. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches, gracias. Herrera Ramiro Alejandra. Presente, buenas noches. Buenas noches. Juárez Ramírez Jorge Iván. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Maldonado Nájera Nelly. Buenas noches, presente. Buenas noches. Mata Ramos Estefanía. Buenas noches, presente. Buenas noches. Mesa Pacheco Jesús. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Morales Gutiérrez Emanuel. Presente, buenas noches. Buenas noches. Muñoz Flores Brenda. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Olivares García Manuel. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches. Palacio Salamanca Margarita. Me faltó Pacheco Huerta Armando. Presente, buenas noches. Disculpe, tengo un Buenas noches. problema ahorita con la conexión de mi celular, pero estoy aquí, presente. Ok, sí, no te preocupes. Ponce Camacho Alejandra. Presente, buenas noches. Buenas noches. Ramírez Alejandra. Presente, buenas noches. Buenas noches. Ramírez Vidal Osiris. Ya puso en el chat que está, pero creo que no le sirve su micrófono. Ok, gracias. Ruiz Fraga Daniela. Buenas noches, presente. Buenas noches. Saldaña Hernández Brandon. Presente, buenas noches. Buenas noches. Sánchez Espíritu Valentín. Presente, buenas noches. Buenas noches. Saucedo Almonte Yulisa. Presente.
Tapia Sosa Lenin. Presente, buenas noches. Buenas noches. Reyes López Omar. Presente, buenas noches. Buenas noches. Uribe Toledo Esli. Presente, buenas noches. Buenas noches. Vázquez Ponce Nilda. Buenas noches, presente. Vinajeras González Martín. Buenas noches, presente. Buenas noches. Centeno Márquez Cristian. ¿Alguien sabe si estuvo conectado o si no, luego checo un WhatsApp? Pero pues sería todo. Nos vemos mañana entonces. Bonita noche a todos. Gracias, doctora. Gracias, buenas noches. Hasta mañana, Gracias, descansen. doctora. Hasta luego. Gracias, Aide.